Chicos, la pantalla. Sí, profe. Sí. Bien. Bueno. Vuelvo entonces acá. Decíamos entonces, desarrollamos los cuadrados, juntábamos términos semejantes, ¿sí? En este caso podemos cancelar las x al cuadrado, las y al cuadrado. Eso lo podemos hacer porque, entre paréntesis lo aclaro, está con el mismo signo a diferentes lados de la igualdad, ¿sí? En diferentes miembros, entonces lo podemos cancelar. Si resolvemos de este lado, nos queda 2x menos 4y más 5, y del otro lado, menos 8x más 2y más 17. ¿Sí? Juntamos x, y y números, ¿sí? Todos los términos semejantes, y llegamos a esa igualdad. En esta ecuación, que la podemos dejar así, ¿sí? Y si no, podemos dividir a todo por 2, porque son todos números pares, podemos obtener esta otra, ¿sí? Pero cualquiera de las dos ecuaciones representan el lugar geométrico del punto que se mueve de tal manera que siempre está equidistante o a la misma distancia del punto A y B. ¿Sí? El último paso es tomar un punto genérico, x1, y1, y ver que al reemplazar esos valores en la ecuación, esta ecuación nos da verdadera. Por ejemplo, podemos tomar, bueno, como hice acá en el ejemplo, el x1, y1. ¿Sí? Y no se modifica, si ustedes reemplazan con x1 y y1, no se modifica, mantiene la misma estructura. ¿Sí? Ese punto es como para verificar esa parte, pero lo importante está en el primero, segundo y tercer paso. Gráficamente, como decíamos recién al principio, la gráfica va a ser una línea recta, ¿sí? Que fíjense que siempre ese punto P, a medida que se va moviendo, está a la misma distancia entre A y B. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Bueno, vamos a algo un poquito más interesante. ¿Ustedes en Matemática 1 trabajaron algo de función lineal? Sí. Bien. Bueno, entonces todo esto que yo voy a hablar ahora les va a resultar conocido, ¿sí? Lo van a saber trabajar, entonces vamos a ir rápido. La línea recta. Lo mismo que dijimos recién, cómo calcular la pendiente dados dos puntos, es la misma fórmula, ¿sí? Nosotros podemos encontrar la ecuación de una línea recta, ¿sí? A través de diferentes datos. Por ejemplo, podemos encontrar la ecuación de una recta que pasa por determinado punto y tiene determinada pendiente. ¿Sí? Entonces, si el problema a mí me dice, encuentre la ecuación de una recta que pasa por el punto 1, 5 y la pendiente es menos 8, ustedes tienen que usar esa fórmula. Reemplazan con los valores y tienen que usar esa fórmula. ¿Sí? Esta partecita es rápida porque es así con fórmulas. Otro ejemplo. Encontrar la ecuación de una recta que tiene determinada pendiente y la ordenada al origen es tanto. ¿Sí? Usamos esa otra fórmula, que es la más fácil, la más, digamos, la más común de función lineal. ¿Sí? Esa fórmula es dada la pendiente y la ordenada al origen. Otra, encontrar la ecuación de una recta que pasa por dos puntos. ¿Sí? Si pasa por dos puntos, ahí tenemos que usar esa otra fórmula. ¿Sí? Reemplazan x1, y1, x2 y y2 por los valores de cada uno de los puntos. ¿Sí? Otra, encontrar la recta dados los cortes con los ejes, la raíz y la ordenada al origen. ¿Sí? Tienen que usar esta fórmula, en donde A es la raíz y B es la ordenada al origen. ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Sí? Son las formulitas. A ver, vuelvo a repetir. Yo no en la parte, en el práctico sí, va a haber ejercicios así, y en la parte del parcial también. De todas estas puede que haya una o dos, ¿sí? No van a estar todas, pero ustedes tienen que aprenderse todas esas formulitas. Hay relación entre una y la otra. Por ejemplo, entre la primera ecuación y la tercera, fíjense que lo único que cambia es la m, es la pendiente. ¿Por qué? Porque en la primera a mí me dan el valor de la pendiente y en esta otra no.
tengo que calcular el valor de la pendiente con la misma fórmula que vimos al principio. ¿Sí? Después, esta ya la saben, ¿sí? Y esta es solamente x sobre la raíz más y sobre la ordenada origen igual a 1, o sea, tienen que aprenderse en sí 2 fórmulas nada más. ¿Sí? Traten de relacionar eso. ¿Está? ¿Sí? Esto en el documento, en el archivo está todo explicadito, bien desarrollado, pero lo importante son estas fórmulas. Después, tenemos la fórmula general cartesiana o implícita de la recta, ¿sí? Que es ax más by más c igual a 0. ¿Sí? Si a mí me piden encontrar la ecuación general de una recta, yo tengo que encontrar cuáles son esos números que van a ir en A, B y C. ¿Sí? Fíjense en esta. Vuelvo acá al otro ejemplo. Esta ecuación, ¿sí? Estaba escrita en forma genérica. ¿Cuánto vale A acá? 5. 5. B, Menos 3. menos 3. Y C, Menos 6. menos 6. ¿Sí? A algo así tengo que llegar. ¿Cómo voy a llegar a eso? Por ejemplo, supongamos que nos piden encontrar la ecuación, ¿sí? La ecuación general, ¿sí? De una recta. ¿Sí? Y nos piden, nos dan 2 puntos. ¿Está? ¿Qué tenemos que hacer acá? Si yo tengo esos 2 puntos, la primera coordenada es de X y la segunda es de Y de cada uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos puntos en la ecuación general? ¿Cuánto vale X en el primer punto? Menos 1. Menos 1. ¿Y Y? 4. 4. 4. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los qué? ¿Lo restamos? Lo reemplazamos. Ah. Los reemplazamos, perfecto. Si los reemplazamos, nos va a quedar esto. Menos A más 4B más C igual a 0. ¿Y qué hacemos con el segundo punto en donde X vale 3 y Y vale menos 2? Y hacemos exactamente lo mismo. Lo mismo, perfecto. ¿Y cómo nos va a quedar eso? Y va a quedar 3. 3A Sí. más Menos 2. menos 2B Menos 2B Sí. más 0. más Más 0. C. Más C igual a 0. Perfecto. Bien, ahí ya tenemos esas 2 ecuaciones armadas. Segundo paso, resolvemos esas 2 ecuaciones en términos de C. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer ahí? Puedo, por ejemplo, despejar A de la primera y reemplazarla en la segunda. ¿Sí? Entonces ahí me va a quedar que B es igual a menos 2 quintos C. Y una vez que saque el valor de B, ¿sí? En función de C, lo voy a reemplazar en la otra que despeje y ahí obtengo A. ¿Sí? Es como si fuese un sistema de ecuaciones. Lo único que acá, en lugar de resolver el sistema de ecuaciones y llegar a igual a un número, B igual a un número, A y B me van a quedar en función de C. ¿Sí? Esa es una tarea que les dejo. ¿Cómo llego de esto y esto? ¿Sí? ¿Cómo llego de esas dos a esto? ¿Sí? Es como dije recién. Acá les conviene despejar A, reemplazar todo esto en esta A, resolver acá despejando B, y ahí llegan a esto. Una vez que despejan esta B, la reemplazan en esta primera A que habían despejado, y ahí llegan a esto otro. ¿Sí? Es cuestión de hacer cuentas, de hacer cálculos. Eso se los dejo de tarea. Una vez entonces que encontramos las coordenadas, los valores de A y de B en función de C, reemplazamos en la ecuación general. Si reemplazamos en la ecuación general, nos queda menos 3 quintos C, que es lo que valía A por X, menos 2 quintos C, que es lo que valía B por Y, más el valor de C igual a 0. Como yo no quiero que me quede C, ¿sí? Porque yo quiero que me queden números, voy a dividir todos los términos por C, entonces ahí los simplifico, y como no quiero que me queden fracciones, voy a multiplicar por menos 5. Si multiplico cada término por menos 5, obtengo esto de acá.
¿sí? Y si todas esas cuentas se las hago al 0, ¿qué me va a quedar en el lado del 0? ¿Cuánto es 0 dividido C y 0 por menos 5? 0. 0, perfecto. Por eso queda 0 de este lado y lo puedo hacer tranquilamente eso. ¿Sí? Entonces, ¿llegamos acá a la ecuación general o no? Sí. Bien, ¿cuánto vale A? 3x. 3. 3. ¿Cuánto vale B? 2. 2. 2. ¿Cuánto vale C? Menos 5. Menos 5. Listo. Ahí encontramos los coeficientes. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá con eso? Una cosa que les quería decir, tanto en la diapositiva anterior que decía, nosotros vimos función lineal, y vimos cómo encontrar la fórmula cuando teníamos 2 puntos, cuando teníamos la pendiente y un punto. No importa, o sea, qué fórmula ustedes usen, mientras lleguen a la ecuación, ¿sí? Ustedes usen la fórmula que ustedes sepan, no es que se tienen que aprender sí o sí toda esa fórmula, pero con que ustedes sepan de alguna manera, con 2 puntos, encontrar la ecuación o la fórmula de la función, está bien, ¿sí? Usan la fórmula que ustedes sepan usar y que entiendan. Y esta parte de encontrar Mario, ¿podés volver un poquito a la diapositiva anterior? Sí. Ahí está. Fíjense que la más común que veíamos nosotros, la general, era I igual a mx más b, cuando vimos función lineal. ¿Sí? Esa es la más común. Si ustedes tienen 2 puntos, con esa fórmula pueden encontrar el valor de la pendiente, haciendo la variación de y sobre la variación de x, y después pueden encontrar el valor de b, reemplazando y y x por algún valor del punto, de las coordenadas que les demos. Ustedes ya sabían encontrar la fórmula de la función teniendo 2 puntos. Si ustedes ya encuentran esa fórmula, a partir de esa fórmula también se puede llegar a la ecuación general igualando esa función a 0. Entonces, ¿querés que dé un ejemplo, Tefi? dale. Bien, por ejemplo, ustedes tienen y igual a 2x menos 1. ¿Sí? Acuérdense, la ecuación general era x, y, un número, y eso igualado a 0. Entonces, este 2x y el menos 1 lo paso al otro lado, o directamente la y la paso a este lado restando, y eso me va a quedar igualado a ¿cuánto? ¿A cuánto me queda igualado si la y que está positiva la paso negativa a este lado? 0. A 0. Y ahí, lo que les decía recién Tefi, de la fórmula de la ecuación lineal que ustedes vieron en Matemática 1, pasamos a la ecuación general directamente. Claro, lo que yo les decía es que ustedes pueden pasar de la ecuación explícita, perdón, de la ecuación implícita, que sería esa, a la ecuación general directamente. O sea, no importa cómo lo hagan, lo importante es que sepan llegar de alguna manera a la ecuación general. ¿Sí? Lo pueden hacer con las ecuaciones que plantean la otra diapositiva, o lo pueden hacer encontrando primero la ecuación esta implícita de la recta, y después pasar a la explícita. Bien, perfecto. Todas estas ecuaciones, sí, ustedes van viendo, a lo mejor a alguien le sale más eso de calcular primero la pendiente, después reemplazar y sacar la ordenada al origen, y ahí encuentran la fórmula, y después pueden pasar a la ecuación general, ¿sí? Eso lo van trabajando ustedes con las fórmulas y de la forma que les salga mejor, ¿sí? Bueno, entonces acá llegamos a la ecuación, y lo último, la forma normal, que esto Tefi no me acuerdo si, creo que sí, que en el práctico había algo de esto, pero que si lo llegamos a evaluar va a ser así bien conciso, porque trabaja con los ángulos, con la normal, ¿sí? Es otra forma de escribir, sería la forma normal de la ecuación de una recta, como está la forma general, la forma explícita, implícita, etc. Sí, después de última les indicamos cuáles son los ejercicios, pero
En general, yo no he tomado en los parciales esta forma, así que no se preocupen que no. Después, última, les indicamos cuál ejercicio podríamos llegar a tomar, que son los más sencillos. Bien. ¿Querés que profundice en esta fórmula, Tefi, o dejamos acá? Vos decime. No, esa déjala, porque en realidad por lo general no se la tomamos. Bien, bueno, quiero ver si me falta algo más de acá. Bueno, acá explica con el ejemplo. No, nada más. Bueno, eso sería todo de esta primera parte, de la unidad 1. ¿Sí? Perdón, profe. Sí. La parte de esa reducción de la forma general de la ecuación de una recta de la forma normal tampoco se tomaría, y la ecuación de la circunferencia. Lo de circunferencia no. ¿Tá? Bien. De la parte de normal, como dijo recién Tefi, si hay algún ejercicio así sencillo, la parte del práctico, después les determinamos cuáles, ¿sí? Cuál o cuáles, pero por lo general concéntrense en la primera parte de los problemas, ¿sí? Cómo resolver problemas geométricos a través de la parte analítica, ¿sí? O de la parte algebraica, y en la recta, ¿sí? Encontrar la ecuación de una recta, determinadas, no sé, dados 2 puntos, dado un punto y la pendiente, dada la pendiente y la ordenada al origen, dado los cortes con los ejes, ¿sí? Y cómo pasar a la ecuación general. Eso sería lo principal. Bien. ¿Sí? Que si no me equivoco es la primera parte del práctico. Después les escribimos bien en la plataforma cuáles son bien los ejercicios, ¿sí? De la parte del práctico, para que se concentren en esos. Bien, no sé si hay alguna otra duda, chicos, algo que quieran saber. Bien, la próxima clase, perdón, la próxima clase vamos a ver todo lo que es unidad 2 y vamos a ver algunos de los trabajos prácticos, ¿o no, profes? Sí, podemos ver dudas del práctico de la unidad 1, sí. Si ustedes pueden avanzar y hacer algo de eso, sí, mejor. En realidad siempre ustedes recuerden, como ya les decía en Matemática 1, las clases son de consulta. En realidad esta clase debería ser de consulta de la unidad 1. La próxima clase debería ser de consulta de la unidad 2. Porque si no, después en la próxima clase, obviamente, si tienen alguna duda, algo, las resolvemos, no le vamos a responder. Pero traten, en lo posible, de última, escribir ahí en el foro de dudas y consultas alguna duda que tengan, entonces nosotros le vamos respondiendo ahí y todo lo pueden ver. Y así no se hace tan larga la clase después. Claro. Y ya podemos concentrarnos bien en la unidad 2, la clase que viene. Para la semana que viene, intenten hacer todo lo posible. La unidad 2 me parece un poquito más... no es más... Les va a parecer, ¿cuál era la unidad 2? No me acuerdo qué... Límites, no, funciones. Funciones. Es un repaso de funciones de todo lo que ya vieron y se agrega alguna función más. Entonces la unidad 2 debería ser un poquito más fácil o conocida para ustedes, porque ya vimos funciones. Entonces, y después no vamos a tener otra clase de consulta. Así que traten para la semana que viene tener todos los prácticos hechos. Lo que puedan ir preguntándonos ahí por el campus, nos preguntan, y la semana que viene también, si tienen consulta de la unidad 2, también respondemos toda la clase que viene. Profe, una consulta, o sea que los ejercicios que no entrarían sería reducción de la forma general de la ecuación de una recta en forma normal y la ecuación de la circunferencia, esas dos. Eso, está bien. Sí. Bien, perfecto. Profe, una pregunta, ¿no habría alguna posibilidad por ahí de hacer alguna clase tipo presencial o no? Y la verdad que no creo. Nos dijeron que sean virtuales. Yo ya sé de Matemática 1 que vengo pidiendo y no. Preguntamos si se puede hacer alguna clase presencial. Y claro, porque sería más fácil así de última. Sí, es mejor. Igual hay algunas personas que no son de acá, así que la virtualidad también beneficia a muchos que son de otros pueblos. Claro. Y yo, por ejemplo, no soy de Villa María, pero si hubiera una clase presencial, iría. Es mucho más fácil. Sí. Claro, aunque sea una al mes o una antes del primer parcial, algo así. Sí, preguntamos a ver si hay alguna posibilidad. Preguntamos, sí.
Bueno. Sí, bueno, en mi caso me resulta medio complicado, yo estoy en Córdoba Capital, se me complica mucho por los horarios de trabajo, los horarios de la familia, trabajo de mi señora. Sí, 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 sí. Sí, por eso tratamos de poner también este horario, porque también con la profe, a la mañana yo, por ejemplo, doy clases en el secundario, a la tarde a veces doy particular, o a veces estoy en el otro terciario del colegio, entonces